tiempo en el cual nosotros queremos volver a analizar los textos bíblicos para poder comprender lo referente a la teología sistemática. En este caso, nosotros nos vamos a enfocar en el capítulo 43 de nuestro libro base, que es la teología sistemática de Millar Erickson, y pues vamos a hablar sobre las diferentes interpretaciones de la salvación. No cabe duda de que estamos ante un tema que nos compete a todos nosotros. Es un tema que en cierto modo es clave para todo lo que es la predicación en la iglesia, pues dependiendo de cómo nosotros entendamos la salvación, nosotros también propondremos determinadas acciones a realizar dentro de la iglesia o impediremos incluso algunas acciones dentro de la iglesia, considerando qué es lo que nosotros entendemos por la salvación. Así que sin más, pues nos adentramos al tema de las interpretaciones de la salvación. Y como en otros capítulos, el autor empieza por mostrarnos de qué manera es importante esta doctrina. Nos empieza diciendo que la salvación es un tema importante por el impacto que tiene de manera subjetiva para nosotros, porque es el tema que en cierto modo de manera más directa se vincula con nuestra realidad, con nuestras preocupaciones y nuestras necesidades. Y por esa razón se vuelve un tema importante, pero además nos dice el autor es importante por cuanto se puede constatar que existen diferentes maneras de interpretar el término salvación. Y entonces necesitamos tener claro cuál es el significado que nosotros asumiremos o a cuál nos adheriremos en nuestra vida cristiana. Así pues, el autor hace un desarrollo durante los próximos páginas en el libro donde nos muestra las diferentes maneras de interpretar el tema de la salvación y finaliza con la perspectiva que nosotros consideramos bíblica, la perspectiva que es la de la iglesia conservadora, la iglesia evangélica, y pues vamos a ir viendo cuáles son las diferentes formas de interpretar la salvación y cuál es la que nosotros hemos aceptado y adherido como iglesias evangélicas. Así que, sin más, vamos a ver qué es lo que nos plantea. En primer lugar, el autor nos dice que hay aspectos diferenciadores. Cuando nosotros comenzamos a analizar el texto bíblico, nosotros podemos llegar a tratar de definir la salvación de maneras distintas y estas maneras distintas se diferencian por estos aspectos que el autor nos quiere mostrar. El primero es el aspecto temporal. El autor nos dice que se puede distinguir las interpretaciones que se hacen de la salvación en función de cómo lo entendemos, este proceso o este evento de la salvación en el tiempo. Y entonces nos dice en primer lugar que se puede entender como un suceso único que se ha dado en un momento determinado de la historia y pues ya está. Eh, por otro lado, se puede entender como un proceso continuado que se va dando a lo largo de nuestra historia, de nuestra existencia y que nos va afectando a medida que va avanzando nuestra propia existencia. Y finalmente se puede entender como un suceso que tendrá lugar en el futuro. Estas son tres opciones para entender cómo se podría interpretar la salvación desde una perspectiva temporal. Pero además, dice el autor, también nosotros podemos plantear diferentes maneras de acercarnos a la salvación en función de si lo vemos como una serie de puntos concretos que se dan en nuestra vida, en un momento determinado específico se da nuestra regeneración, en un momento específico se da nuestra santificación, en un momento específico se da nuestra glorificación, etcétera. Pero también se pueden dar la interpretación de que se trata de una serie de procesos que se van superponiendo. Es decir, empieza en un momento determinado de nuestra existencia el proceso de regeneración y cuando todavía no está finalizado, ya está empezando el proceso de justificación. Luego, sin que todavía termine el proceso de justificación, empieza el proceso de santificación y ya cerca de finalizar el proceso de santificación vendría lo que es el proceso de glorificación. Entonces, se podría entenderlo de esa manera también la salvación desde una perspectiva temporal.
También nos dice el autor que se puede entenderlo como un único proceso continuado con componentes que se distinguen unos de otros. Es decir, uno al otro se van sucediendo estos eventos, pero toman su independencia, no se interponen, no se superponen, sino que se van dando paulatinamente a lo largo de nuestra existencia. Esas son las opciones que nos plantea el autor para lo referente a la diferenciación temporal. La otra diferenciación que dice el autor que se puede encontrar en las formas de interpretar la salvación es lo referente a la naturaleza y ámbito de la necesidad. Es decir, la necesidad a la cual está haciendo frente la salvación es una necesidad vertical, es decir, nosotros necesitamos establecer o reestablecer una relación rota con Dios y ese es el principal problema al cual está apuntando la salvación, o por el contrario es una relación horizontal, la que la salvación trata de trabajar y pues en este sentido la relación rota, la cual quiere la salvación suplir es la relación horizontal que nosotros tenemos con nuestros prójimos. Y la última es una relación interna, es decir, la naturaleza o el ámbito al cual quiere llegar la salvación es a una problemática personal que nosotros podemos tener con nosotros mismos. Y lo que hace la salvación es restaurar la sanidad emocional, psicológica que puede existir en nosotros. Dependiendo de cuál de estas tres nosotros demos mayor relevancia, pues tendremos una diferente manera de dar interpretación a la salvación. Luego nos dice que hay otra manera también de poder eh, diferenciar entre los distintos tipos de interpretación de la salvación y es por medio de entender cuál es la manera en que se obtiene la salvación. Nos dice el autor, se puede dar el modelo sacramentalista en el cual el objetivo, o más bien, sí, el objetivo de alcanzar la salvación solamente se puede conseguir por medio de ciertos símbolos o de ciertos objetos que son como canales para poder alcanzar la salvación. En el caso de la Iglesia Católica, ese canal es la Iglesia misma y formar parte de esa iglesia y participar de los sacramentos es lo que me garantiza la salvación. El otro modelo es el que plantea que el medio por el cual nosotros alcanzamos la salvación es básicamente por acciones morales concretas que buscan desestructurar un sistema social, político, económico que es pecaminoso y que debe ser destruido para que nosotros podamos ser salvos. La otra opción que menciona el autor es mediante la justificación por la fe. Es decir, nuestra salvación solamente puede darse por un solo canal, por un solo medio, y este es la justificación por medio de la fe. Ese es otro de los aspectos que plantea una diferenciación en el tema de la salvación. El siguiente que nos menciona el autor es que tiene que ver con la dirección del movimiento en la salvación. Y en este sentido, el autor nos dice que hay dos opciones. Por un lado está la opción de que el proceso salvífico empiece en la persona y por medio de la salvación o de la restauración, la transformación de la persona, se pueda dar luego una transformación de la sociedad. Esa es la una opción, la una dirección. Empieza en la persona y termina en la sociedad. La otra es al revés. Empieza en la sociedad y termina en la persona. Plantea el autor que hay interpretaciones de la salvación que suponen que si nosotros queremos realmente ser salvos, lo primero que se tiene que hacer es reestructurar una sociedad de pecado contaminada con la codicia y que lo único que busca es las desigualdades económicas, para que nosotros podamos nuevamente volver a ser sanos social, política, económicamente, y ojo que eso es lo que se considera como la salvación, pues lo primero que se tiene que hacer es volver a estructurar esta sociedad. Entonces, en este caso, pues es al revés, parte desde la sociedad y termina en la transformación de la persona. Otra manera de entender la
salvación, u otro de los detalles que permite ver una diferenciación en el tema de las interpretaciones de la salvación es lo que tiene que ver con la extensión de la salvación. Existe básicamente dos posiciones, la universalista y la particularista. En el caso de la universalista, nosotros tenemos la idea de que al final todos se salvarán. Es decir, todos al final llegaremos a Dios y viviremos con Dios. En esta perspectiva, pues nosotros podemos tener dos opciones, la universalista optimista y la universalista común. La universalista común simplemente da por sentado que algún momento, de algún modo, Dios hará que todos se salven. Y la universalista optimista plantea que de todas maneras todos a la final le dirán que sí a Dios, recibirán su salvación y todos pues se salvarán. El autor nos menciona pues que al menos en este caso último, el de la universalista optimista, hay un problema porque por la historia nosotros sabemos que no todos han dicho que sí a Dios, así que este se convierte en un gran problema para esta perspectiva. La otra opción es la posición particularista que plantea que la salvación se basa en la respuesta individual de las personas hacia la gracia de Dios y por ende no todos se salvarán por cuanto no todos le dirán que aceptan o que reciben su gracia a Dios. Esa es la otra forma de diferenciarse las distintas interpretaciones de la salvación. Otro de los elementos que permite plantearnos una diferenciación en lo que tiene que ver con la salvación es sobre los objetos de la salvación. Una línea de pensamiento plantea que la salvación es un proceso que fue exclusivamente pensado por Dios para los seres humanos y que finalizado este proceso de salvación, Dios terminará con todo, borrará todo y empezará de nuevo con nosotros como punto de partida. La otra opción es la que plantea que la salvación tiene implicaciones cósmicas, la creación se verá afectada por el proceso salvífico del ser humano y por ende la creación no es solamente un elemento para el individuo o para la sociedad, sino para toda la creación. Otro de los bueno, hasta ahí llegamos con lo que tiene que ver con estos detalles que manifiestan las distintas maneras de entender la salvación. Y ahora sí vamos a ver cuáles son estas distintas maneras de interpretar la salvación. Empezamos con Empezamos con la teología de la liberación, o en plural, las teologías de la liberación, y se suele hacer referencia al plural porque básicamente la teología de la liberación se considera que es distinta de la teología conservadora, en el sentido de que mientras que la teología conservadora es bastante hegemónica y es una teología blanca pensada solamente para que exista una sola posibilidad, los representantes de la teología de la liberación plantean que la teología de la liberación es múltiple debido a que son múltiples los personajes, las personas que están implicadas en esta liberación. Así que ellos consideran que no se puede hablar de una sola teología, sino de varias teologías de la liberación. Una teología de la liberación de las mujeres, la teología feminista, una teología de la liberación de los latinoamericanos, enfocada en los pueblos latinoamericanos, especialmente en los pobres en América Latina, una teología de la liberación negra, una teología de la liberación asiática, etcétera. Todas estas teologías tienen como premisa la idea de que la salvación no tiene que ver con una cuestión trascendental de morir e ir al cielo o de morir y ser resucitado, sino que la teología, o más bien dicho, la salvación tiene que ver con una ruptura del sistema político económico que nos tiene oprimidos a todos y en especial a los pobres. Entonces, en este sentido, como podemos ver en la presentación, el problema básico para la fe y la teología no es la muerte, sino que es un problema social y se trata de la opresión y explotación de las clases menos favorecidas. Y en este sentido, la salvación consistiría en salvar, y aquí los autores de esta línea de pensamiento usan la palabra soter, en griego significa salvación,
en un sentido más amplio para hablar de liberación, que se puede dar, se puede hacer esa diferenciación de la palabra azote para justamente hacer una referencia a la liberación. Y en ese sentido es como lo toman los teólogos de la liberación para hacer referencia a que necesitamos nosotros liberar a la gente de la opresión del capitalismo y de otro tipo de otro tipo de opresiones, como es la opresión del patriarcado, como es la opresión de los blancos contra los negros, etcétera. Todo este tipo de opresiones son las que son consideradas como demoníacas y la labor de la salvación es justamente liberar al planeta de este tipo de em, opresiones. Las teologías de la liberación am, se enfocan bastante en lo que es el libro del Éxodo y todo lo que tiene que ver con el relato del Éxodo, por cuanto es un relato que nos manifiesta cómo el pueblo de Israel fue liberado por Dios de la opresión de los egipcios. Y es pues en este sentido que ellos consideran que el mismo modelo debería ser implantado en todos los lugares donde hay opresión. Se considera y no tiene ningún temor en plantear que es parcializada en su enfoque, pues considera que el texto bíblico también es bastante parcializado en su enfoque, pues está siempre pensando en los pobres y de ahí que justamente surgirá una frase que incluso se pondrá como eslogan, que es que Dios ha optado o tiene la opción por los pobres. Entonces, en este sentido, la teología de la liberación considera que la salvación también tiene que ser una salvación parcializada y enfocada en los más necesitados. Dicen también que la mayor parte de la Biblia es escrita desde la perspectiva de los que no tienen poder y pues justamente en ese sentido nosotros también debemos darle ese realce a los que no tienen poder. He puesto ahí una imagen que tal vez a algunos les diga algo, a otros no, pues lo que quiero es mostrarles de qué se trata. Dice, entre cristianismo y revolución no hay contradicción y se pone al final Camilo Vive. Se está refiriendo al sacerdote colombiano Camilo Torres, quien murió con un fusil en la mano mientras apoyaba no recuerdo bien, creo que eran las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, un grupo guerrillero que estaba en la selva colombiana, se unió a ellos y junto con ellos peleó contra el sistema del pueblo colombiano, pues y desde entonces se ha vuelto un mártir de la teología de la liberación, considerado pues como un emblema, como un eslogan bastante fuerte, como un referente a seguir, pues justamente murió con un fusil, según se dice, defendiendo al pueblo. Entonces, esta es la línea de pensamiento de la teología de la liberación. Hemos dicho que la teología de la liberación es variada, como hemos mencionado, una de las perspectivas de la teología de la liberación es la teología negra, y también hemos dicho que uno de los aspectos de la teología de la liberación es que es parcializada en su enfoque, tanto de la salvación, porque no se enfoca en lo trascendental, sino solamente en el aquí y el ahora, y también es parcializada por cuanto considera que nuestra reflexión sobre Dios tiene que mostrarnos a un Dios que está a favor de los pobres y en contra de los ricos. Y en este sentido, pues nosotros podemos ver esta perspectiva en uno de sus representantes, James Cone, quien es citado por Millar Erickson en esta frase que podemos ver en la presentación. La teología negra no puede aceptar una idea de Dios que no le represente a favor de los negros y en contra de los blancos. Viviendo en un mundo de opresores blancos, la gente negra no tiene tiempo para un Dios neutral. Como podemos ver, pues la teología de la liberación es bastante combativa, conflictiva en su manera de entender la salvación y de presentar pues la salvación. La salvación sería un proceso que se tiene que dar por medio de la revolución y a través de este proceso revolucionario se podría derribar el capitalismo y lograr pues la redención de los que han sido menos favorecidos. O bueno, no dirían eso los teólogos de la liberación, sino que han sido explotados y oprimidos. Entonces, en ese sentido es que se tiene que trabajar por esta salvación. El otro modelo de salvación o de interpretación de la salvación es el que plantean los teólogos existenciales,
que, como el autor Erickson nos menciona, son teólogos que han bebido bastante de lo que es el pensamiento de Martin Heidegger, uno de los representantes del existencialismo. Martin Heidegger también no es, por decirlo así, inventor o creador del existencialismo, sino que es uno de sus mayores representantes. Previo a él, nosotros tenemos a Soren Kierkegaard, quien también desarrolla con fuerza el tema del existencialismo, y en cierto modo también el pensamiento de Nietzsche va a ser una fuente para que Heidegger pueda desarrollar su reflexión existencialista. Si bien Nietzsche no podríamos considerarlo del todo existencialista, pero Heidegger se basa bastante en sus reflexiones para poder desarrollar este pensamiento. ¿Qué es lo que plantea el existencialismo? El existencialismo, en cierto modo, nos aleja de la idea de lo trascendente, nos aleja de ideas metafísicas, nos aleja de la idea de que um, debamos esperar hasta el cielo para poder nosotros vivir bien, nos aleja de todas esas cuestiones que tienen que ver con un ser trascendente o metafísico y nos acerca hacia el presente, hacia la existencia, hacia el día a día. Es la existencia lo que le interesa a los teólogos de este planteamiento, no la esencia. eh, no lo que debería ser, sino lo que cada persona está haciendo en el tiempo específico. Y en esta línea de pensamiento, pues, Rudolf Bullmann se enfocó bastante en desarrollar este tipo de teología desde la perspectiva existencial. La manera como el relato bíblico afecta a nuestra existencia es lo relevante y no tanto su historicidad. Es una de las ideas que parte de esta teología existencial. ¿Qué significa esto? Básicamente nos está diciendo el autor que lo que el texto bíblico nos está hablando no tiene tanta relevancia en su sentido histórico, es decir, ¿pasó o no pasó eso? En realidad, ¿Jesucristo resucitó o no resucitó? ¿Existen evidencias históricas de su resurrección o no? ¿Existen evidencias históricas de los milagros que se dice que realizó o no? Eso, dicen los teólogos existenciales, no interesa. Lo que interesa es cómo ese relato me afecta a mí personalmente, cómo ese relato transforma mi vida, cómo esa lectura del relato, la lectura de la muerte de Cristo puede afectar y transformar mi existencia. Esa es la forma como debe ser leído el texto bíblico según los representantes del existencialismo. El objetivo de la Biblia no es informarnos, sino transformarnos. Yo sé que en cierto modo suena a un eslogan de grupos evangélicos, pero en cierto modo el planteamiento que está ahí presente es un planteamiento existencialista. La Biblia no nos interesa en tanto en cuanto relato histórico, no nos interesa en cuanto nos hable históricamente de sucesos que se dieron en el año 30, 33 después de Cristo. Lo que nos interesa del texto bíblico es cómo ese relato puede cambiar mi vida ahora. Ese es el modelo existencialista. Si nosotros seguimos viendo la presentación, tenemos ahí a Rudolf Bullmann y según Bullmann, la auténtica existencia es ser lo que se supone que debemos ser, vivir la vida de tal manera que lleguemos a alcanzar el potencial humano que deberíamos tener. Como podemos ver en esta línea de pensamiento, el tema de la salvación como una cuestión a futuro, más allá de la muerte, no tiene tanta relevancia. La relevancia la encuentran en el aquí y el ahora. La existencia plena, el vivir a plenitud, el alcanzar el máximo potencial, es visto como esa liberación que nosotros podríamos alcanzar. Dejar de lado cosas que en realidad nos estaban haciendo vivir una existencia falsa, o como dice el autor siguiendo a Martin Heidegger, una existencia no auténtica, en el sentido de que nos aferramos a cosas materiales que son pasajeras. Y cuando nosotros nos aferramos a cosas materiales y pasajeras, nuestra existencia también se vuelve pasajera. En este sentido, pues, la verdadera existencia se da cuando nosotros trascendemos espiritualmente y nos aferramos a Dios como ese ser que nos va a dar una identidad, una existencia auténtica en el aquí y el ahora. En ese sentido, pues es que consideran
los teólogos existenciales la salvación. Ahora, de igual manera, nosotros podemos ver otro elemento de la teología existencial cuando dice que la salvación consiste además en sacar al ser humano de su ilusoria seguridad para abrirlo a la fe en lo trascendental. Bueno, ahí está el libro de Rudolf Bullmann, que es importante en este planteamiento, el Nuevo Testamento y mitología, que tal vez recordaremos que hace un par de capítulos, cuando estuvimos hablando sobre el tema de la revelación, hacíamos referencia al pensamiento de Bullmann y su intento de desmitologizar el texto bíblico, por cuanto consideraba que en el texto bíblico existen mitos, como por ejemplo el tema de los milagros, el tema del nacimiento virginal de María, el tema de la resurrección, incluso para Bullmann son considerados como mitos. Y pues en este sentido es que él consideraba que este tipo de mitos más bien deberían ser desalojados del texto bíblico y dejarnos el tema esencial, que para Bullmann el tema esencial es justamente lo que hemos visto al lado, en la parte que está en color negro. La salvación consiste en sacar al ser humano de su ilusoria seguridad para abrirlo a una fe en lo trascendental. Es decir, no tanto fe en milagros, no tanto fe en el más allá, no tanto fe en la vida después de la muerte, sino más bien una confianza en que am, lo que no es material, lo que viene de Dios, es más seguro que lo material y pasajero que aquí podemos nosotros tener. De hecho, Bullmann, siguiendo un poco el pensamiento de Soren Kierkegaard, el otro existencialista que les había mencionado, considera que la fe es justamente lanzarse al vacío sin tener certezas de que Dios te sostenga. Y en este sentido, pues de hecho, es interesante lo que él plantea en este sentido. Él considera que los milagros serían como una especie de estorbos para la fe verdadera, por cuanto los milagros se convierten en una especie de asidero, algo que me hace sostenerme cuando tengo dudas respecto de la fe. Entonces, en este sentido es que Bullmann nos dice que los milagros más bien se vuelven impedimentos para una fe pura, mientras que la fe verdadera es aquella que cree en Dios aun cuando no vea milagros. En esta parte me parece interesante, aun cuando no podamos seguirlo en el tema de la desmitologización. Seguimos avanzando en lo que es los planteamientos y tenemos esta como síntesis de la teología existencial que nos dice que la salvación no es una alteración en la sustancia del alma como algunos tienden a entender la regeneración, ni es una declaración forense de que somos justos ante los ojos de Dios, en la forma tradicional de entender la justificación. Más bien es una alteración de nuestra existencia, toda nuestra perspectiva y conducta sobre la vida. Como ustedes pueden darse cuenta, el planteamiento de la teología existencial no tiene que ver con una transformación, una regeneración, un nacer de nuevo. Eso no va con el pensamiento de la teología existencial, pero lo que ellos plantean es que debe darse en el ámbito de una nueva manera de llevar nuestra existencia. Diríamos pues que tal vez es interesante el planteamiento existencial en el sentido de que nos lleva a redefinir nuestra existencia, que es algo valioso, pues lastimosamente a veces la iglesia evangélica tiende a pensar solamente en términos del más allá, de lo que será el futuro esperado en el reino de Dios, pero no se enfoca en lo que son los aspectos más del presente. Y en este sentido, tanto la teología o las teologías de la liberación como la teología existencial nos hacen pensar en el más acá. Es verdad, el creyente es salvo, tiene la vida eterna, va a resucitar, ir al cielo, pero en el acá, antes de la resurrección, antes de la muerte, ¿qué es lo que va a hacer? Y en ese sentido, pues me parece interesante que, por un lado, la teología existencial nos plantee vivir una vida plena, una vida, una existencia que sea auténtica, es decir, dependiendo de Dios. Y por el otro lado, la teología de la liberación nos plantea también revisar nuestro sentido de justicia y en ese sentido también proponernos eh, una visión de la vida un poco más enfocada en nuestra responsabilidad social
en el mundo mientras esperamos el reino de Dios. Seguimos avanzando en lo que es nuestra exposición de los diferentes modelos de interpretación de la salvación y ahora tenemos lo que es la teología secular. Tiene que ver con personajes como el que ven ustedes en la foto, es John A. T. Robinson, un sacerdote anglicano que algo lo revisamos hace un par de capítulos cuando hablamos sobre las teologías de la muerte de Dios. Y pues justamente en su libro Honesto para con Dios, este sacerdote había planteado justamente la muerte de Dios, en el sentido de que al llegar el ser humano a su edad adulta, no está hablando del individuo como tal, sino de la sociedad humana, hemos llegado a nuestra edad adulta al momento en el que no necesitamos ya de Dios para muchas de las cosas que antes se necesitaba. Cuando la gente necesitaba comer, le pedían a Dios. Ahora vamos y sacamos con la tarjeta de crédito. Cuando se necesitaba lluvia, pues lo que se hacía era se oraba para que viniese la lluvia y podamos tener las cosechas tal como se tenía antes. Cuando no se podía tener hijos, se oraba y se pedía a Dios para que Dios diera los hijos a la familia. Hoy en día se tiene métodos de inseminación y algunos otros más para poder tener hijos. Entonces, en ese sentido nos dice John A. T. Robinson, Herbie Cox y algunos más de los representantes de esta teología de la muerte de Dios, que ya el ser humano no tiene necesidad o no siente la necesidad de acercarse a Dios. Y por el otro lado, hace también el autor una reflexión sobre el tema de Dios, en el sentido de que Dios mismo se ha destrascendentalizado, esta palabra que medio me lo he inventado, pero que más o menos aplica a lo que es el planteamiento de la teología secular, en el sentido de que Dios ha dejado su trascendencia, ha dejado de ser ese Dios lejano para volverse un Dios cercano, un Dios que está ahí con nosotros y para nosotros, un Dios que se ha hecho completamente inmanente en Jesucristo. Y pues, en este sentido, a diferencia de lo que dice la teología ortodoxa, John A. T. Robinson y todos los de la teología secular plantean que hasta ahí llegó. Es decir, mientras que la teología ortodoxa plantea que Jesucristo vino, se encarnó, se hizo inmanente completamente, de todas maneras, después de la resurrección, Jesucristo volvió al seno del Padre, volvió nuevamente a su trono de gloria y sigue siendo trascendente e inmanente, como lo vimos también en otro capítulo. Sin embargo, los teólogos seculares plantean que más bien una vez que Jesucristo se hizo inmanente, Dios se hizo inmanente, ya no volvió a ser trascendente. Ahora ha sido completamente inmanente. Y en este sentido, pues, dice este autor y los que siguen esta línea de pensamiento, que la salvación no sería la salvación para ir al cielo, sino que ya no hay cielo. Si es que ya Dios no está en el cielo, si Dios dejó su cielo y se hizo inmanente y ya no ha vuelto al cielo, entonces ya no hay cielo. En cierto modo, la teología la teología secular ha clausurado permanentemente el cielo. Y al no haber cielo, pues lo que nosotros tenemos acá es que la salvación sería una salvación de la religión. Y es una salvación para, es decir, es una salvación de, y en este sentido es una salvación que nos libra de la religión, pero también es una salvación para. Nos mete al mundo, nos vincula al mundo y nos plantea que la manera de poder nosotros encontrar a Dios es vinculándonos y comprometiéndonos con las grandes causas sociales de nuestros tiempos. De hecho, es lo que dice el texto. A Dios no lo encontramos en la adoración pública, sino en los movimientos por los derechos civiles. Es decir, en lugar de buscar a Dios en la adoración, en la oración, en la alabanza, lo que yo debería hacer es salir a protestar en las calles contra las injusticias sociales, porque ahí es donde nosotros encontraríamos a Dios. Ese es el planteamiento de lo que entienden como salvación los representantes de la teología secular. Seguimos con el otro elemento, el otro modelo que nos plantea el autor y es la teología católica contemporánea. Según la posición de la Iglesia Católica tradicional, la Iglesia es el único canal de gracia y esta gracia se transmite mediante los sacramentos a los creyentes que están en la Iglesia. Sin embargo, ha habido algunos cambios en los últimos tiempos en la teología católica
en el sentido de que se comienza a hacer una cierta, em, ¿cómo decirlo? Se ha comenzado a flexibilizar la manera de ver este tema de parte de la Iglesia Católica. Y ya no son solamente los católicos apostólicos y romanos los que se salvarían, es decir, irían al cielo, sino que también estarían pues los católicos no vinculados, perdón, los católicos vinculados, que son aquellos que no son parte de la Iglesia Católica, pero que de todas maneras pertenecen a iglesias en las cuales se busca de Dios. Entonces ellos también se salvarían. O para ser más exactos, nosotros también nos salvaríamos en la perspectiva católica porque también participamos de esas iglesias que no son del todo ajenas a la fe cristiana. Y por último, dicen los autores, los teólogos católicos más contemporáneos, ¿qué estarían los no cristianos que están relacionados con la iglesia? De hecho, en este sentido nos plantea el autor una referencia a Karl Rahner, que es uno de los teólogos más importantes de la teología católica, el cual planteaba lo que es la idea de los cristianos anónimos, que eran personas que cumplen con determinados elementos de justicia, que cumplen con una vida recta, sin ser realmente cristianos o menos aún católicos, y pues que para este teólogo católico, Karl Rahner, estas personas serían cristianos, pero serían anónimos, en el sentido de que no saben que son cristianos. Y en este sentido es que este autor nos plantearía que nuestra labor no es tanto la de hacerles que se vuelvan cristianos, sino hacerles ver que en realidad ya lo son. Esa sería nuestra responsabilidad como cristianos desde la perspectiva católica romana más contemporánea. También en este sentido el autor Millar Erickson cita las ideas de Hans Küng, que es un teólogo católico que ha sido un poco problemático para la Iglesia Católica, pues fue en primer lugar un teólogo que estuvo muy vinculado a lo que fue el Vaticano II. Después tuvo serios conflictos con la Iglesia Católica y especialmente con uno que fue su amigo en un momento dado y con el cual desarrollaron mucho de lo que fue su pensamiento, pero que con el tiempo terminaron volviéndose enemigos. Se trata de Joseph Ratzinger, que como sabemos con el tiempo llegó a convertirse en papa de la Iglesia Católica. Pues resulta que Hans Küng fue expulsado de la Iglesia Católica, fue prohibido de enseñar y a pesar de eso él sigue siendo un teólogo desde la distancia, sigue considerándose católico, pero escribe desde la distancia. Y Hans Küng en uno de sus primeros escritos, su tesis doctoral, la hizo analizando el pensamiento de un teólogo protestante, de Karl Barth. Y en ese análisis, él llega a la conclusión de que no hay tantas diferencias entre el pensamiento católico y el pensamiento protestante en lo que tiene que ver con la salvación. Por cuanto dice Hans Küng, lo que la iglesia protestante llama la salvación por fe, sería para él el aspecto objetivo de la salvación, es decir, aquello en lo cual el ser humano no actúa, sino que es más bien un ente pasivo, recibe la salvación por medio de la fe y en ese sentido pues es un ente pasivo. Pero el aspecto subjetivo, dice Hans Küng, es el que nosotros hacemos algo en función de esa salvación recibida. Y es lo que en las iglesias protestantes se llama el proceso de santificación y que para Hans Küng sería todo el proceso de obras que realiza la Iglesia Católica para continuar con ese proceso salvífico. En ese sentido es que Hans Küng considera que hay una cierta cercanía entre los dos postulados. Algunos han aceptado esta idea, la mayoría de los protestantes no han aceptado estas consideraciones. Vamos ahora sí, finalmente ya con lo que es la posición de la teología evangélica. ¿Cómo la teología evangélica considera la salvación? La teología evangélica, en primer lugar, considera que el elemento principal a considerar sobre el tema de la salvación es la relación entre Dios y los hombres. Esa es la ruptura radical que debe ser solucionada por la salvación. Si no se soluciona esa ruptura,
No importa que las demás opciones o las demás rupturas nosotros las tratemos de solucionar, porque a la larga, la más radical de todas, que es la relación con Dios, está rota. De hecho, nos plantea Erickson que los conflictos existenciales que trataba de resolver la teología existencial y los conflictos sociopolíticos que trata de resolver tanto la teología secular como las teologías de la liberación, son consecuencia de esta ruptura trascendental que tenemos con Dios. Entonces, esa es la primera ruptura que tiene que ser tratada y es la que consideran los teólogos evangélicos, la que Dios ha tratado de resolver por medio de la obra de Cristo en la cruz. Ahí tenemos uno de los teólogos evangélicos más importantes, George Eldon Ladd, y lo que se plantea es que el pecado es una relación rota o establece una relación rota con Dios. El pecado no permite que se pueda restaurar esa relación con Dios. La auténtica naturaleza del ser humano ha quedado dañada por el pecado, de tal manera que nosotros no somos capaces de acercarnos a Dios. La tendencia intrínseca del ser humano ahora es alejarse de Dios. Es decir, aun cuando en cierto modo podemos llegar a ser conscientes de nuestra necesidad de Dios, no podemos humanamente acercarnos a Dios debido a que nuestra naturaleza fue dañada como consecuencia del pecado. Y con nuestra naturaleza dañada, dice el autor, es como cuando un pájaro puede volar, pero tiene roto un ala, por más que se esfuerce no podrá volar. Entonces, al tener nuestra naturaleza dañada, necesitamos una restauración para poder volver a acercarnos a Dios. Y es esa justamente esa restauración la que se plantea por medio del proceso de salvación. Por otro lado, el autor nos hace ya una breve panorámica de lo que va a ser la reflexión sobre la salvación desde la perspectiva evangélica, dándonos estos puntos que se van dando de nuestra salvación. Está la justificación, donde nosotros recibimos el estatus legal de ser eh, no culpables, cuando nosotros habíamos tenido un estatus de ser culpables, ahora pues se ha transformado en un estatus de no culpabilidad. El segundo es la adopción, donde nosotros pasamos de ser solamente creación de Dios a ser hijos de Dios. El tercero es la regeneración, que es la inclinación hacia el pecado, la que se ha retirado, y se coloca en nosotros una inclinación hacia la santidad. Este es el otro elemento de la salvación que está presente en lo que es el proceso salvífico. Luego nos plantea el autor que está la santificación, por medio del cual el ser humano se va transformando de su pecaminosidad hacia la santidad. La glorificación es cuando nuestra naturaleza espiritual será perfeccionada. Y finalmente, la perseverancia es otro de los elementos de la salvación, según el cual nosotros permaneceremos en el camino del Señor hasta el final. Y esta perseverancia queda garantizada por Dios mismo. Esto es pues lo que plantean los autores evangélicos y es en esta línea que nosotros vamos a seguir nuestros análisis en los capítulos que siguen. Hasta ahí nuestra síntesis, nuestra exposición del capítulo de 43 de la teología sistemática de Millar Erickson. Esperamos que les haya ayudado a comprender un poco mejor este tema y que puedan pues seguir profundizando en la fe en la teología. Nos vemos pues en la próxima. Hasta pronto.